Bueno, acá les voy a mostrar esta obra que se llama Danae, ¿sí? Es una obra mitológica, ¿no? Parece que el padre de Danae no quería ser sucedido por el hijo de su hija, ¿no? Porque él no tenía hijos varones y entonces la encierra en una torre de bronce o en una cueva. Eso, según las interpretaciones, es diferente, ¿no? Según como han interpretado el mito, ¿no? Pero resulta que Zeus se transforma en lluvia y llueve ahí sobre ella y la embaraza. Y de esa unión es de la que nace Perseo. Entonces es, como les digo, una historia mitológica, ¿no? Aquí vemos en esta imagen a Danae, que está acostada desnuda, ¿no? Ella es una mujer sensual y está haciendo ahí un gesto, ¿no? Con la mano. Yo no sé si está ahí cayendo la lluvia o no. Eso realmente no lo he encontrado, porque además esta obra ha estado tan destruida, le echaron a alguien, un vándalo, le echó ácido, qué sé yo, entonces está restaurada y eso muy bien yo no lo sé. Pero lo que sí podemos ver es que está llena de riquezas, de joyas, de cortinados, de paños pomposos, ¿no? Nuevamente podemos ver esta obra que tiene la luz dirigida, en este caso es muy brillante y entona todo el cuadro entero con una gama dorada, aún sobre los colores como el rojo, por ejemplo, de este terciopelo, de este mantel o de este paño. Yo creo que es un mantel que está sobre una pequeña mesa, a ver si lo... Claro, ¿ven? Fíjense lo que es eso. Fíjense que todo viene, se entona en ese camino de lo dorado, ¿no? Los volúmenes, fíjense lo que es esto, acá nomás. Fíjense los volúmenes de estas formas físicas, de todas, ¿no? Porque está como recargado de cosas esto, ¿no? El cuerpo de Danae es muy voluptuoso, las almohadas, los cortinados con los pliegues, todos se presentan como potentes, ¿no? Volúmenes potentes, tanto como la atmósfera. Fíjense que es envolvente, es dorada, sí, pero es una atmósfera envolvente. Es interesante ver ese espacio denso, redondo, y también ver estos detalles que son, como ya saben ustedes y como ya les expliqué, de tradición nórdica. Y también lo táctil que tiene el cuadro, ¿no? El naturalismo realista proviene del mundo barroco y el intimismo del mundo protestante. Ahora, volviendo a lo que hablaba previamente sobre cómo es que logra él estos dorados y estas profundidades, él tiene unas técnicas. Él en el fondo pone un blanco, una pintura blanca. Si quiere hacer brotar las luces de allí, si quiere sombras, pone una pintura negra, la misma blanca, pero cocinada, quemada. Y esa pintura que él usa tiene una cualidad. La cualidad es que es un poco brillante, como si fuese un espejo. Cuando muele la sustancia, se hace como un espejo blanco o un espejo negro según el fondo que él quiera dar. Entonces, sobre esa superficie es que pinta. Y cuando pinta con capas superpuestas muy finas, con las que hace, por ejemplo, estos claroscuros, son muchas capas para poder dar esos pasajes tan perfectos entre lo claro y lo oscuro, ¿no? Pero cuando él hace eso, el blanco del fondo refleja la luz natural, la luz del sol, digamos, la luz que hay en el lugar en donde está el cuadro. Y además él agrega muchísimo barniz, chicos. Él usa barniz de copal, que el barniz de copal es un barniz proveniente de América.
y que es dorado. Inclusive hoy en día se usa eso para pintar al óleo y lo venden en las librerías en todas partes, ¿no? Pero es un barniz espeso, dorado, que si uno pone capa sobre capa, se hace como una especie de vidrio. Entonces la luz de ese blanco del fondo, que refleja desde el cuadro hacia afuera, se expande, les diré, o cruza el barniz, y entonces la luz se concentra adentro del cuadro. Eso es interesante de saber porque eso es una cuestión técnica que permite estas luminosidades así increíbles, ¿no? Bueno, eso les quería comentar. Ahí tienen otro detalle, fíjense cómo trabaja con detalles mínimos y con estos brillos que están trabajados con líneas más sueltas. Bueno, a medida que vamos avanzando en la vida de Rembrandt, vamos a ir viendo cómo él cada vez suelta más la pincelada y cómo cada vez abre más las formas. Bueno, esta obra, que se llama La Ronda de Noche o La Ronda Nocturna, es en verdad un nombre con el que la conocemos, pero es equívoco, porque así le pusieron unos críticos franceses en el siglo XIX, porque la obra estaba muy deteriorada y se le había oscurecido ese barniz que yo les digo que él le pone. Son muy brillantes las obras de Rembrandt. De hecho, en esta obra, a diferencia de Danae que vimos recién, en el fondo lo ha pintado primero con este negro que yo les digo, que como les explicaba, es un negro que es como espejo. Entonces es un negro como espejo que refleja de adentro hacia afuera, se nos viene. Eso es un ardid, digamos, un elemento de la técnica que es muy interesante, porque gracias a eso él puede lograr algunos efectos que de otra manera es imposible. También se sabe que para dar esos dorados él le daba encima, como con un trapo, les pasaba a las pinturas betún de Judea, que las vira todos los colores con una capa finísima hacia los dorados, ¿no? Hacia los amarillos. Entonces eso también con los años se oscurecen, y entonces los críticos creyeron que esto se trataba de una escena que era en la noche, cuando en realidad son personajes que, si bien no sabemos en qué hora es, pero están al lado de un portón y no están afuera en un espacio externo de la noche. Es otra cosa, ¿no? Bueno, esta obra fue encargada por la Corporación de Arcabuceros de Ámsterdam. Ustedes recuerden que los gremios, los sindicatos, en este caso esta corporación, le han pedido a Rembrandt pinturas, y él lo que ha hecho es esta suerte de retratos múltiples como parte de esos pedidos, ¿no? Vimos ya en la lección de anatomía que había sucedido esto. En esta obra aparece la milicia la milicia del capitán Koch, que es que se da la escena en el momento en el que él le da la orden al alférez, que es este otro, para que salgan las patrullas a la calle, ¿no? Todos estos integrantes que ven acá con sus retratos individualizados pagaron ellos también para salir retratados en el cuadro, como quien paga para salir en la foto, digamos. Bueno, entonces acá es el momento en el que salen estas patrullas a vigilar la ciudad. Bueno, la escena tiene una composición que es un poco novedosa, ¿no? Esto de que es un retrato colectivo que se aleja a los retratos según los modos convencionales o tradicionales, ¿no? En apariencia, como ustedes verán, la disposición de los personajes es un tanto desordenada. Pero fuera de eso podemos situar
a los personajes centrales, que son estos que se encuentran en el primer plano, en el medio de la escena, ¿no? Y que son más grandes en proporción que los demás, es decir, que además están más adelante. Y la escena, y ellos en particular, están todos iluminados desde arriba. Estos dos personajes están, como les decía, rodeados ahí por las patrullas, donde la luz disminuye en intensidad, ¿no? Pero así y todo, aunque sea vagamente, ilumina todos los rostros. Es como si los rozara, ¿no? Como si rozara los rostros esa luz, ¿no? Nuevamente, yo voy a insistir que es el maestro de la pintura de sombras, Rembrandt, ¿no? De estas atmósferas oscuras, de estas atmósferas cóncavas, donde afloran levemente estos seres iluminados como excusas para representar esos vacíos, esos huecos. Pero estoy diciendo eso y ustedes están viendo que este no es un cuadro vacío. De última sería demasiado lleno, porque hay muchísimos personajes, la niña, el perro, que eso está todo ahí, la cantidad de hombres, ¿no? Pero estaría demasiado lleno, pero la sutileza del tratamiento atmosférico, redondo y en penumbras, acalla de alguna manera esta multitud y aplaca la acción y nos dirige la mirada a enfocar determinados puntos de la imagen. Ahí les muestro la niña, que está muy iluminada, muy destacada, que lleva un pollo, ven, y una carterita. Pero fíjense cómo él, como siempre, en el primer plano pone lo oscuro y detrás pone lo claro, ¿no? Es un recurso que él utiliza para dar la sensación de profundidad. Bueno, acá tienen los detalles para que vean el detenimiento, digamos, de los detalles mínimos de las cosas, ¿no? Y el carácter de los retratados que nos indican que él ha estado analizando y mirando muy de cerca, digamos, y estudiando las formas de estos rostros en la luz. Ahí tienen un detalle para que vean el recuerdo, digamos, o las trazas de la tradición nórdica. Y nuevamente el dorado de las luces, ¿no? Es algo espectacular la forma en la que pinta Rembrandt, ¿no? Bueno, ahora les voy a mostrar esto antes de nada, para que vean ustedes el tamaño que tiene. Bueno, esto es un evento de un tipo que durmió ahí en el museo, no sé qué, pero quería que vieran en relación con la gente qué tamaño tiene. Es una escala enorme, ¿no? Una escala casi 1 a 1 en relación con nosotros, ¿no? Estos dos personajes son unos restauradores que están analizando la obra, pero quería mostrarles esta relación porque eso también la hace, aunque no sea una obra realmente teatral como si son las de Caravaggio, pero es una obra que tiene un impacto visual enorme por todas las características que les he nombrado previamente, pero también por su tamaño. Bueno, les voy a mostrar ahora en realidad dos obras. El buey desollado se llama esta, y la próxima que les voy a mostrar se llama El buey desollado también. Son dos versiones de lo mismo, ¿no? Esta es la versión de 1643. En realidad se trataría esto de una naturaleza muerta. Está el buey ahí muerto, abierto, colgado, como si estuviese en un sótano, y detrás hay una mujer, ¿no? Es una obra esta muy famosa por el excelente estudio que hace él de las formas en este contexto de luces y de sombras. En la versión posterior, que es esta, la de 1655, la factura de la pintura de Rembrandt ha cambiado notablemente, ¿no? La figura es la misma, es como si la hubiese calcado, ¿no? La mujer aparece de otra manera y el contexto es otro, pero la figura, si ustedes se fijan, es la misma, es el mismo motivo, ¿no?
Eh, pero acá se presenta como con mayor crudeza, porque a medida que avanzamos en el tiempo, Rembrandt va cambiando la forma de la pincelada. Son cada vez pinceladas más gruesas, más empastadas, más rápidas, como ustedes podrán ver allí. Esto le da un espesor real a la pintura, ¿sí? Le da un cuerpo tangible, le da más rugosidad. Y también amplía el espacio pictórico al límite del relieve, ¿no? En ese sentido se desborda no solo del límite del cuadro, sino también al límite del barroco, porque esta obra ya tiene un carácter que tal vez estoy cometiendo un pecado, pero casi es una obra expresionista. Les muestro rápidamente esta obra espectacular que se llama La Cena de Emaús. Ustedes habrán visto que ese es un tema bastante común en el barroco, lo hemos visto en Caravaggio y en tantos otros, ¿no? Bueno, este cuadro, como ustedes verán, es un cuadro de luces tenebristas que aborda nuevamente, como les decía, el milagro de Cristo. Ahora, lo interesante es ver el modo en que resuelve la escena con estas sombras profundas y estas luces tenues, excepto en esta parte, ¿no? Pero fíjense cómo profundiza, ¿no? Tenemos el primer plano acá y se dirige como en una diagonal, como debe ser, digamos, según el estilo barroco, hacia el fondo, donde también hay una figura en contraluz, ¿no? Son dos figuras en contraluz, o tres, podríamos decir. Es como que él construye el espacio como sombra, luz, sombra, luz, sombra, luz, algo así, ¿no? Bueno, en el primer plano, como ustedes ven, está Cristo en sombras, como si fuese una silueta recortada. Está ahí a contraluz, porque la luz proviene de posiblemente un candil o algo que está sobre la mesa. Esta parte, digamos, del cuadro sería como el punctum, ¿no? Donde estos dos elementos se contrastan, se juntan allí. Es donde, sin estridencias violentas, Rembrandt hace esta magia, ¿no? Porque el realismo de la figura de Cristo, esa presencia, es tan verosímil aún sin que Rembrandt haya mostrado ningún detalle, ¿no? Solamente el perfil. Es como un plano, como una figura, pero es la atmósfera de la que es capaz de representar la que nos muestra este prodigio. Y la atmósfera está dada por esta luz, que es clara, pero jamás, y se ve casi como estridente, pero jamás va a tener el nivel de estridencia, por ejemplo, que tiene la luz de Caravaggio. Nuevamente, estos huecos que les digo yo, estas profundidades que abre por el gran manejo, no solo de las luces, sino también de las sombras, ¿no? Ya llegando al final, en realidad hay muchísimas obras de Rembrandt, pero les quería mostrar esta mujer bañándose, ¿no? Este es un cuadro en el que pinta a la segunda esposa de él, que es Heinriche. Es la segunda mujer, la primera se había muerto. Bueno, esto también tiene una cantidad de datos novelescos que no les voy a relatar ahora, ¿no? Pero la imagen es un momento íntimo, ¿no? Los elementos plásticos de su lenguaje barroco son los que yo ya les he relatado en todos los cuadros. Pero acá quería destacar dos cuestiones. En primer lugar, la escena como un objeto o como una imagen para un voyerista, ¿no? Es como estar espiando la escena donde la mujer se levanta la falda más de lo que correspondía hacer en público en esas épocas, ¿no? Entonces es como una imagen de la plena intimidad de estas personas, ¿no? Y lo otro es que querría que observaran es la pincelada con la que elabora el cuadro,
¿no? Si bien el cuerpo de la mujer aún mantiene un claroscuro con pasajes suaves o más o menos suaves en relación a lo que veníamos viendo, miren la camisa, que está resuelta con estos grandes y rápidos trazos, ¿no? Con tal sensibilidad de color que aún siendo una forma abierta y hasta facetada, les diré yo, la seguimos viendo como un paño, como una forma verosímil. Verosímil todo en esta obra, porque fíjense lo que es el agua y el reflejo, ¿no? A pesar de la ligereza y del movimiento del pincel, ¿no? Bueno, este es el camino que va a tomar la pintura de Rubens, y los invito ahora a que veamos algunos retratos de él, más o menos en orden cronológico, para que perciban cómo él orienta la pintura y cómo construye un lenguaje que es de alguna manera revolucionario, ¿no? Expresivo, emotivo, vibrante. Este es un retrato de su juventud temprana, ¿no? Y ustedes recuerden que estas pinturas de retratos van en paralelo al resto de la obra, ¿no? Y como la despliega a lo largo de toda su vida, podemos ver, digamos, todo ese camino, no solo de su propio rostro, sino también su camino pictórico, ¿no? Fíjense cómo de unas obras con una pincelada que es abierta, ¿no? Y que es dinámica y todo eso, pero cómo va abriendo la pintura, teniendo trazos muchísimos más sueltos, más ágiles. Bueno, este es un grabado también, porque tiene grabados, autorretratos grabados en cantidad, unos con mayor verosimilitud, otros más gráficos, ¿no? Unos con tratamiento de claroscuros, otros menos, pero bueno, no vamos a ver ese desarrollo, pero sí quería que vieran ustedes este camino pictórico, ¿no? Y además verlo a él en ese camino de su propio rostro, ¿no? Él nunca va a ocultar sus rasgos, ¿no? Él tampoco, como ustedes se darán cuenta, intenta volverse a aquellos arquetipos de retratos que son señoriales, distantes. Acuérdense de Bronzino, acuérdense de todo eso, ¿no? Él se aleja de eso, no quiere ir en ese camino. Y también él se aleja de cualquier vanidad. Él se presenta, digamos, como un ser humano con su carácter meramente temporal. Les sigo mostrando algunos para que vayan viendo el uso del color, la apertura de las formas, la diferencia de los empastes, que recuerden de dónde salimos y que vayan viendo hacia dónde va la pintura de Rembrandt, que lo vimos de alguna manera en los bueyes desollados, pero es muy interesante verlo en sus propios retratos. Fíjense lo que son estos. Y cada vez está más viejo y cada vez es más pobre, porque muere en la pobreza. Pero su pintura, a medida que él empobrece, su pintura, como verán, enriquece. Fíjense lo que es esto. Es un maestro total. Bueno, ahí lo tienen a Rembrandt en sus distintos momentos. Miren lo que es esto. Si traten ustedes de buscarse estas imágenes para verlas en tamaños más grandes, para que vean los detalles. Miren lo que es esto, pura mancha. Esto ya es una mancha directamente, una forma totalmente abierta, lo mismo que acá. Son manchones. Entonces, este camino, digamos, que es un camino creativo propio, ¿no? Como les digo, nos muestra esa humanidad de él, esa humildad también, y también da cuenta de la temporalidad, no solo en que él se va haciendo cada vez más viejo cuando lo vamos viendo, sino en el trabajo, ¿no? En todo en este trabajo
el trabajo visible. Fíjense lo que hace ahí. Él no solamente pinta con pinceles, él pinta con trapos, con los dedos, pinta y despinta también, inclusive para hacer algunos detalles, les clava el palo del pincel o quita la pintura, es decir, que tiene una técnica muy apropiada, ¿no? Muy física de él, es decir, la pintura se convierte, el acto de pintar se convierte en él en un movimiento físico que se despega de solamente el pincel. Y los empastes cada vez son más gruesos porque ustedes recuerden que con los vienen hasta los granos, o sea, es impresionante. Piensen ustedes que con el grosor de la pintura, él avanza, se sale del cuadro hasta lograr estos relieves que permiten que las luces reales, la luz de la habitación en donde esté esto, juegue de alguna manera o forme parte también de la pintura. Bueno, esto es lo que tenía para mostrarles de Rembrandt.